Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención. Esta madrugada comenzó la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. China anunció sorpresivamente aranceles que van hasta el 15% para productos importados de Estados Unidos. Tendrán vigencia a partir del 10 de febrero, en respuesta a los aranceles que entraron en vigencia hoy, que ordenó el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, aranceles para mercancías chinas. A diferencia de México y de Canadá, Trump no intentó conversación ni acuerdo con China. Por eso desde Pekín anuncian esta madrugada aranceles, ojo, para el carbón, para el gas, para el petróleo, para la maquinaria agrícola, para los automóviles, para las camionetas, que son los productos que lideran las exportaciones de Estados Unidos a China. Serán no solo la verdad aranceles, China también anuncia controles a exportaciones de minerales y lanzó una investigación contra Google, que es el gigante tecnológico norteamericano, al que acusa de violar la ley antimonopolio de China. Por supuesto, todo con el inevitable sabor a la retaliación y a la guerra comercial. A propósito de estas tecnológicas, China es todavía el gran proveedor de los procesadores. Es China el principal fabricante de los chips que se necesitan, que tienen los equipos tecnológicos que seguramente usted tiene en su mano en este momento, en computadores, en celulares. Por eso esta guerra comercial, que significa más impuestos, que significa que subirán los precios de los productos, es una guerra comercial que terminaremos pagando todos, no solo China o Estados Unidos. La que se aplaza de momento, desde hoy, o que de pronto se salva, es la guerra comercial de Estados Unidos con México y con Canadá, países a los que Trump les dio un mes de plazo para imponer los aranceles del 25%. A cambio, la presidenta Sheinbaum de México y el primer ministro Justin Trudeau se comprometieron a desplegar 10,000 militares en la frontera para evitar la migración ilegal, para controlar el tráfico de fentanilo, que son las dos obsesiones del presidente Donald Trump, cuya estrategia es ahora en este modelo arrogante, cuya arma es la de los aranceles, tarifas le dicen en Estados Unidos. Trump, de esta nueva forma, quiere anexionarse a Canadá, logró que el presidente Bukele de El Salvador recibiera en sus famosas megacárceles a presos peligrosos de Estados Unidos. Bukele hizo el anuncio anoche. Increíblemente va a recibir a criminales de Estados Unidos en cárceles salvadoreñas. Hay una polémica inmensa allí en El Salvador. Y va a recibir también en esas cárceles el presidente Bukele a migrantes que tengan antecedentes judiciales. Es decir, de pronto algunos colombianos terminan allí. Logró también Trump que Panamá revocara el contrato que tenía con la firma china Hutchison Holdings. Dice el presidente Mulino en Ciudad de Panamá que no va a renovar la ruta de la seda, era la que significaba el eje de los acuerdos comerciales con China. Es decir, a su paso en esta visita por países de América Latina, el presidente Marco Rubio está logrando y arrodillando a todas las economías del continente. Aranceles por todas partes. Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, el presidente de Ecuador anuncia arancel a productos de México. Están rotas las relaciones entre Ecuador y México hasta que no firmen un tratado de libre comercio, dice Novoa. Parece siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos. Llegó a San Salvador el secretario de Estado Marco Rubio, justo después de que lo nombraran encargado de USAID, que es la agencia norteamericana que podría quedar liquidada dentro de pocas semanas. Plata de la cooperación internacional que no va a seguir distribuyendo el gobierno de Trump, que significará sacrificios inclusive para Colombia. No llegará plata a la JEP, 15,000 millones de pesos, no llegará plata a Migración Colombia, no llegará plata ni siquiera para Ópera Trans. Muchas ONG quejándose. Lo de la Ópera Trans es porque la jefe de prensa de la Casa Blanca dice que no van a seguir echando plata a la basura, por ejemplo, y cita el caso de Colombia, para una ópera trans que entregó a modo de ayuda a Estados Unidos en el año 2021. Así que en esta batalla ideológica contra todo lo que les huela a lo que ellos en la extrema derecha detestan, que es la onda woke, todo va a quedar sacrificado, inclusive plata para programas sociales en Colombia. La Ópera Trans era un proyecto de la Universidad de los Andes inspirado en una obra de una mujer que está en transición y que fue una obra escrita en Estados Unidos, pero que se recreó en Colombia con apoyo de la Embajada norteamericana. Y la ponen de ejemplo para acabar con todo lo que significa ayuda internacional. De ahí en adelante caerán como piezas de dominó ayudas a migrantes, ayudas
a cultivos ilícitos, ayuda a campesinos, ayuda para la lucha de la diversidad, ayuda para la inclusión, toda diversidad o inclusión, palabras que parece detestar el nuevo gobierno de Estados Unidos. A propósito, les voy a contar del llamado urgente que están haciendo gremios de la producción en Colombia para que el presidente Petro no empeore la relación con Estados Unidos. Se reunieron los gremios con la canciller Laura Sarabia, la ANDI, Analdex, la Cámara de Comercio Colomboamericana, los empresarios pidiéndole al presidente Petro que no juegue con candela. Le recordaron al gobierno que Colombia y que Estados Unidos tienen relaciones de billones de dólares que no se pueden arriesgar, y le piden de pasada al presidente Petro que deje de trinar, que parece, por supuesto, muy difícil. Además, los empresarios están en fase de buscar dónde exportan los productos en caso de que se agrave la situación, la crisis, una inédita e inesperada crisis económica con Estados Unidos. A propósito de economía y de Estados Unidos, les contaré de la salida de la farmacéutica barranquillera Procaps, que fue echada de la bolsa del Nasdaq en Estados Unidos por no cumplir requisitos regulatorios de presentación en informes financieros. Como un temblor, también fue sacado de su cargo el presidente de Procaps. Bienvenidos, muchas historias para acompañarlos en este amanecer. Sigue la crisis de orden público, el gobierno intentando dilatar la orden de la Corte Constitucional para reajustar las tarifas de la unidad de pago por capitación, y les contaré de la audiencia, el jalón de orejas en la Corte Constitucional contra el gobierno por la situación de orden público y la crisis humanitaria generada por el desplazamiento y la muerte de desmovilizados de las FARC. Hoy es martes 4 de febrero, es el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad en general cada vez más dramática y más visible. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. 中国和墨西哥是相互信任的好朋友，共同发展的好伙伴。 La guerra comercial entre Estados Unidos y China, las dos economías más poderosas del planeta, está lanzada. Esta madrugada entró en vigor el 10% de aranceles adicionales para todos los bienes chinos exportados a Norteamérica. China respondió contraatacando, poniendo en la mira a la energía y a Google. Como en el primer mandato de Trump, China y Estados Unidos se lanzan otra vez a una guerra comercial que va a dañar la economía mundial y a trastocar las cadenas globales de suministros. Me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes. Estados Unidos concedió una tregua en la guerra arancelaria a México y Canadá. La medida se postergó un mes tras conversaciones del presidente Donald Trump con la presidenta Sheinbaum. Le expliqué pues la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México. Primero fue México. Han acordado poner 10.000 soldados permanentemente o para siempre, 10.000 soldados en su lado de la frontera y evitar que el fentanilo y los extranjeros ilegales entren a nuestro país. Al igual que México, los aranceles a Canadá fueron pausados por un mes y así lo confirmó el mandatario canadiense. Canadá está asumiendo nuevos compromisos. Vamos a nombrar un zar responsable de la cuestión del fentanilo. Incluiremos a carteles mexicanos a la lista de entidades terroristas. Y a propósito de aranceles a países, Trump volvió a mencionar a Colombia. Miren a Colombia, miren lo que pasó. Todo el mundo dijo que iba a ser un desastre. En una hora todo se arregló. ¿Por qué aranceles? El presidente Donald Trump insiste en su idea de que Canadá se convierta en el estado número 51 de los Estados Unidos. What I'd like to see Canada become our 51st state. We give them protection, military protection. We don't need them to build our cars. I'd rather see Detroit or South Carolina. Donde cunde ahora el nerviosismo es en Europa. El presidente Donald Trump acusa a Europa de no comprar productos norteamericanos y en cambio de vender a Estados Unidos coches y productos agrícolas. La respuesta vino de voz de la presidenta de la Unión Europea tras una reunión de mandatarios en Bruselas. Es Ursula von der Leyen. The European Union is prepared for a robust but constructive dialogue with the United States. Dice, la Unión Europea está preparada para un diálogo sólido y constructivo con Estados Unidos, pero también reconocemos los posibles desafíos en la relación con ese país y estamos preparados para ello. Cuando se nos ataque de manera injusta o arbitraria, la Unión Europea va a responder con firmeza. El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la ruta de la seda de Belt and Road Initiative no será renovado por mi gobierno. Y la decisión del gobierno de Panamá de no continuar
con el acuerdo de entendimiento conocido como la Ruta de la Seda ha generado reacciones luego del anuncio del presidente Mulino tras finalizar la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la capital panameña. El embajador chino ante la ONU, Fu Con, dijo que se trata de una decisión lamentable, lo anunciado por Panamá de no renovar el acuerdo de cooperación con China. El embajador chino indicó que tras la Ruta de la Seda no se esconde ninguna agenda política. El expresidente de Panamá, Aristide Royo. Estados Unidos es el mayor aliado comercial de Panamá. El 55% del tránsito que se hace en el canal de Panamá lo hacen barcos procedentes de las costas de Estados Unidos. Este lunes 3 de febrero, el presidente Daniel Noboa anunció la imposición de aranceles del 27% a los productos importados de México. Actualmente, al no existir un acuerdo comercial con México, hay productos que pagan más del 27%, como los carros y los electrodomésticos. Esto según explica la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Fedexport. Pero hay otros que pagan aranceles más bajos y que serían perjudicados con un alza de aranceles. Por ejemplo, los productos farmacéuticos o las maquinarias para el sector industrial, que ahora mismo tienen aranceles de entre 0 y 10%. Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial, expresó la preocupación de los empresarios por las relaciones comerciales con los Estados Unidos y la comunicación del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X. Estamos en el filo de la navaja, estamos diciéndole al presidente de la República que es muy importante que mida cualquier Twitter que tiene o cualquier X que publique, porque esto puede ocasionar un daño económico sin precedentes. El aumento de aranceles en Estados Unidos a China, México y Canadá abre oportunidades para Colombia en sectores como agroindustria y manufacturas, según María Claudia Lacutir, presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana. La tensión entre dos países no es beneficiosa para ninguno. La Cámara Colomboamericana ha desarrollado un análisis donde efectivamente encontramos que tenemos 224 productos donde entrarían nuevas oportunidades para las empresas colombianas en caso que las tensiones se mantengan. Fue la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, la que puso como ejemplo de despilfarro de recursos en la agencia USAID, una iniciativa financiada en Colombia. $47,000 for a transgender opera in Colombia, $32,000 for a transgender comic book in Peru. $47,000 para una ópera transgénero en Colombia, $32,000 por un cómic transgénero en Perú. El programa al que se refiere la secretaria de prensa sería uno entre septiembre del 2021 y octubre del 2022, cuyo beneficiario aparece como la Universidad de los Andes y que en efecto su descripción es generar conciencia y aumentar la representación transgénero a través de la ópera. Estados Unidos y El Salvador cerraron un acuerdo para deportar a ese país a migrantes indocumentados de cualquier nacionalidad que hayan cometido crímenes en territorio estadounidense. El gobierno de Bukele también se ofreció a albergar en cárceles a peligrosos criminales estadounidenses. La Jurisdicción Especial para la Paz alertó que la suspensión por 90 días de los fondos de ayuda internacional del Departamento de Estado y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional podría impactar negativamente algunos procesos relacionados con los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano. Esto menciona el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. Yo confiaría en que esa decisión pueda revertirse porque fíjense ustedes, por ejemplo, la importancia de esos fondos para investigar este tipo de crímenes, ¿cierto? Tanto de FARC como de Fuerza Pública, ¿no? En este caso, pues FARC. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, aseguró que la Fuerza Aeroespacial Colombiana no carecerá de recursos para atender las situaciones que se están presentando en el Catatumbo. Así lo mencionó el jefe de esta cartera, luego de que, por medio de un documento, la Fuerza Aérea Colombiana alertara que solo tiene recursos para una operación garantizada hasta el próximo 30 de junio. Lo que yo puedo asegurar y garantizarle al país es que la Fuerza Aeroespacial no carecerá de recursos para atender las situaciones normales y también las extraordinarias que se están presentando en este momento. En medio de las tensiones diplomáticas, al aeropuerto de Río Negro, en Antioquia, llegó un nuevo vuelo con colombianos deportados. En total 43, de los cuales 36 llegaron sin tener esposas en manos ni pies, pero los demás sí llegaron en esas condiciones porque todos tenían antecedentes judiciales. Se espera que el gobierno gestione el envío de más vuelos, en especial a Estados Unidos. Una imagen que publicó el presidente Gustavo Petro de una supuesta ubicación del ELN y que minutos después borró de su cuenta, generó varios interrogantes y en ese sentido el director de la policía, el general William Salamanca, aseguró que el trino del primer mandatario no afectó ninguna operación en contra del ELN en el Catatumbo. Los operativos están en marcha. Lo cierto es que nosotros estamos a la ofensiva, coordinados fuerzas militares y policiales. La Corte Constitucional cuestionó al gobierno nacional por lo que está pasando en el Catatumbo. A pesar de las alertas de lo que iba a ocurrir, no se procedió con rapidez. Incluso el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, admitió que pese a las alertas no se tomaron las medidas necesarias
necesaria. La verdad, digamos, y en eso quiero, digamos, ser muy autocrítico, no hubo un análisis a fondo de por qué se estaban presentando esa exacerbación de las confrontaciones. Juan Camilo El Cucho Hernández jugará en Europa. El Real Betis confirmó que contrató al jugador de la Selección Colombia y lo firmó hasta el 2030. Y John Hader Durán debutó con el Al-Nassr. El colombiano fue titular y jugó los 90 minutos en la victoria 4-0 de su equipo sobre el Al-Wals en la fecha 7 de la Liga de Campeones de Asia. John Durán y sus sensaciones tras su primer partido en su nuevo equipo. Estoy contento, estoy feliz de estar aquí, de poder apoyar al equipo a ganar y esperemos que siga siendo así. Estás escuchando Blue Radio.